Entonces, estamos en esta serie que se llama Héroes de la Fe. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir hablando, estamos hablando de Abraham antes y después, ¿cierto? Hemos venido hablando, hemos venido meditando en Abraham, en este hombre que es llamado el padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham, precisamente según la promesa, somos hijos de la fe. Y eso es lo que vamos a seguir mirando, cómo nosotros podemos ir aprendiendo a través de la palabra del Señor, en este caso a través de la vida de Abraham, cómo fue la vida de Abraham en sus comienzos, cómo el Señor lo llama, siendo él Abraham, como su nombre era Abraham, que significaba padre o que significa padre enaltecido, un hombre que su padre le puso ese nombre y que a pesar de todo no tenía hijos, no podía tener hijos, su esposa era estéril y entonces, pero el Señor lo llama y él le cree a Dios. Dice que el Señor le llamó y que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que vamos a ir mirando hoy por hoy, lo que es la vida de Abraham y cómo debe ser nuestra vida con relación a la vida de Abraham, con relación a nuestro Señor. Y entonces, aunque el título es Abraham antes y después, el subtítulo sería Nuestra actitud trae consecuencias. Ya lo vimos con Abraham cuando él bajó a Egipto, cuando estuvo interactuando con el mundo, las consecuencias que le trajeron, pero vamos a seguir viendo acerca de esta actitud nuestra, cómo nos trae consecuencias. Y a pesar de que hablamos de que estamos mirando el libro de los Hebreos, del capítulo 11, vamos a mirar el libro de Bereshit o el libro de Génesis, y vamos a estar meditando en el capítulo 15 de ese libro de Bereshit, lo que nos queda del capítulo 15. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar entre algunos tópicos. El primer punto es regresando lo que no es nuestro. Estamos hablando que nuestra actitud trae consecuencias. Entonces, regresando lo que no es nuestro, que nosotros tenemos que devolver, entregar lo que no nos pertenece. Lo que no es de nosotros, nosotros debemos entregarlo. No tenemos por qué quedarnos con lo que no es de nosotros. A veces nosotros en nuestros países estamos acostumbrados de que si vemos algo por ahí tirado, nos lo vamos recogiendo y nos lo vamos guardando y nos lo vamos llevando, no importándonos de quién sea. Está tirado en la calle, no tiene dueño y yo me lo llevo, ¿cierto? Gracias a Dios en este país ya nosotros tenemos una visión diferente. Vamos por la calle, vemos un juguete, vemos algo tirado, ya nosotros por regla general no lo recogemos, o si es algo de valor, supuestamente debemos recogerlo y debemos regresarlo a la persona que lo ha perdido. Si no puedo regresar a la persona que lo ha perdido, pues tengo que entregarlo definitivamente. No es mío. Entonces, esto es lo que vamos a mirar hoy en la vida de Abraham. Entonces, aquí dice, regresando lo que no es nuestro. Génesis capítulo 14, 18 y 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿cierto? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí algo interesante es que Abraham venía de atacar, creo que era la derrota de Kedorlaomer. Su hijo había sido llevado secuestrado. Había sido secuestrado cuando él, no sino su sobrino Lot, estaba allí cerca de Sodoma y Gomorra. No estaba en Sodoma, no estaba en Gomorra. Estaba cerca, estaba a las puertas de Sodoma y Gomorra. Y cuando vienen esta gente ataca a Sodoma y Gomorra, se llevan cautivo la gente y entre ellos se llevan cautivo a Lot y a su familia. Ahora, Abraham es informado, él va, él libera a Lot, libera a su familia, no solamente liberó a Lot y su familia, libró a Lot, su familia y a los que con él estaban
de la mano del opresor, de la mano del enemigo. Ahora viene Abraham triunfante, viene victorioso y le sale al encuentro un hombre que en el libro de los Hebreos nos lo nombra Melquisedec, que dice que es semejante al Hijo de Dios. Melquisedec, si no estoy mal, voy a mirarlo porque no tengo aquí el texto, no sé si lo tengo más adelante, pero en Hebreos capítulo 8, si no estoy mal, el escritor de los Hebreos está hablando acerca de Melquisedec. Dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Aunque este no es el tema, yo creo que es importante que lo podamos mirar. Voy a mirar si lo encuentro. Hebreos 8, si no estoy mal, gloria a Dios. Si no, yo les digo esto. A ver, no es Hebreos 8. Gloria a Dios, voy a mirarlo aquí. Hebreos 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Amén. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Mira esto, viene Abraham victorioso y sale un hombre que no tiene principio de días ni fin de vida. No se habla de él, de su genealogía, de dónde salió, cómo apareció, pero es sacerdote del Olam, del Dios o del Elión, del Dios Altísimo. Ese sacerdote viene y lo recibe dándole pan y vino. Algo, lo mismo que el Señor hizo cuando instituyó la cena, cuando creó el nuevo pacto con la humanidad. Dio pan y dio vino. Ahora viene este que no tiene principio de día ni fin de día, dice que es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de Elohim. Ahora, este hombre que es semejante al Hijo de Dios, que sin principio de día ni fin de vida, sin genealogía, que sin padres, sin madres, sin nada que lo identifique, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Es interesante cuando yo leo esto, para aquellas personas que dicen, no más diezmos, no hay que diezmar. No, el problema no es que no haya que diezmar. Si Abraham lo hizo y si el Nuevo Testamento me habla del diezmo, mi obligación es diezmar, es lo que el Señor me dice. Ahora, es mi obligación, pero yo puedo o puedo no hacerlo. Simplemente yo tengo que tomar la determinación, pero que está establecido, la palabra está establecido, que el Nuevo Testamento lo derogó nunca. La Biblia me dice que el Nuevo Testamento me dice que no diezme. Lo que pasa es que no habla profundamente del diezmo como lo hace el Tanakh, como lo hace el Nuevo Testamento o la Torá, el Antiguo Testamento o la Torá, pero no quiere decir que no lo debo hacer. Mira, aquí viene Melquisedec y recibe a Abraham, lo recibe con bendición y le da pan y vino. No le vino y le dijo, mira, aquí está, toda esta tierra es para ti, o si tú me haces, dame eso y yo te voy a dar más. No, le dio pan y vino. Y toma Abraham y le da los diezmos de todo. Devolvió lo que él sabía que no le pertenecía. ¿Sabías eso? Él sabía que esto era para el Señor. ¿Cómo lo sabía Abraham? No lo sé. La Biblia no me habla de diezmos antes del libro del Éxodo. Génesis no me habla de que el Señor instituyera diezmo, pero Abraham diezmó, Jacob diezmó. Era algo que ya el Señor había puesto en el corazón del hombre hacerlo. Ahora, después ya el Señor lo instituye como una ley, con el fin de que a través de esa ley, sus ministros, sus siervos, tuvieran alimento en su casa. Por eso le dice, probadme ahora en esto y haya alimento en mi casa. ¿En la casa de quién? De Jehová, en la casa de Yahweh, en la casa de Elohim, en la casa de Dios. Pero ¿para quién era el alimento? ¿Para Yahweh, para Jehová, para Dios, para Elohim? No,
era para sus ministros. Ahora, lo que pasa es que hoy por hoy se ha malinterpretado la ley del diezmo y se ha utilizado de una manera incorrecta. De tal manera que mucha gente se ha enriquecido a través del diezmo. Se han enriquecido. Pero el problema, por eso decimos, no es dónde diezmas. El problema no es si diezmas o no diezmas, sino dónde diezmas. Si diezmas en la casa de Dios o diezmas en una cueva de ladrones. Si tú estás dando tu diezmo en una cueva de ladrones, es tu problema. Si yo estoy dando a la casa de Dios, es mi problema también, es tu problema también. Pero de acuerdo a si yo diezmo o no, si esta cueva de ladrones toma ese diezmo y lo malgastan y lo utilizan para sus propios beneficios, cuenta le darán a Dios. Y si yo lo doy para que Dios me multiplique y me da el 100 por 1, cuenta le daré a Dios. No dice que me abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero, entonces yo lo doy porque el Señor así lo quiere y porque a mí me nace el corazón. Si no, mejor no lo damos. Pero por eso dice regresando lo que no es nuestro. Y Abraham sabía que eso no le pertenecía a él. Tomó lo que le pertenecía al Señor y se lo dio a Melquisedec. Era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Hebreos 7 dice que semejante al Hijo de Dios, y que Abraham le dio los diezmos de todos, y que junto con Abraham Leví diezmó. Los que reciben el diezmo también diezmaron porque estaban en los lomos de Abraham. Abraham no ha tenido hijos todavía. O sea, su descendencia todavía no viene. Entonces, regresando a lo que no es nuestro. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Bendito el nombre del Señor. El Señor dice en Mateo 22, 20 y 21. Entonces les dijo, mira esto, dice uno, bueno, eso no tiene nada que ver, pero aquí ¿qué dice? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí nos daría a entender, si yo malinterpreto la escritura, me daría a entender que el dinero es para el mundo y que a Dios yo le voy a dar, entonces es alabanza, oración y darse. No, aquí había algo interesante, aquí al Señor lo estaban tentando. Y la pregunta era, ¿es lícito dar tributo a César o no? Si el Señor le dice, si es lícito, dele, entonces está diciendo, tú vas en contra de la ley del templo, en contra de la palabra de Dios. Si el Señor le ha dicho, no le den, no es lícito, no es permitido por la palabra, entonces le han dicho, usted va en contra del imperio. O sea que la pregunta que le estaban haciendo al Señor era una pregunta de doble sentido, para hacerlo caer por un lado o por el otro lado. Pero el Señor en su sabiduría, Él dice, miren, denle a César lo que es del César, lo que le pertenece al César, lo que le pertenece al Estado, lo que le pertenece al mundo, déselo. O sea, si a ustedes en los taxes, ustedes tienen que dar taxes o no, no damos taxes, no damos impuestos. No, yo no voy a pagar impuestos porque no tengo. Bueno, entonces no ese los impuestos, no los pague, pero después no pregunte por qué lo mandaron a la cárcel, ¿cierto? Porque no quiso pagar. Una de las cosas, sobre todo aquí de Estados Unidos y Canadá, nosotros lo sabemos claramente, uno de los delitos más perseguidos es la evasión de impuestos. Aquí no evadas impuestos, porque si evadimos los impuestos, la justicia no los cobra. Ahora, el Señor le está diciendo, mire, ustedes al mundo den lo que lo que le pertenece al mundo. Ese dinero que el mundo le está quitando, déselo. Pero lo que Dios le está pidiendo, entrégueselo a Dios. Que Dios a usted no le va a quitar. Dios no nos quita. Dios nos pide para luego devolvernos más de lo que Él nos dio. Ahora, Él nos pide lo que ya nos dio. Él no nos pide lo que nos ha dado. Nos pide lo que ya nos dio y después de que yo le doy a Dios lo que no me pertenece, entonces Dios me lo devuelve multiplicado. No porque yo esté esperando eso. Y si no me lo devolviera, gloria a Dios. Pero el Señor sabe que cuando nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner lo mucho. Entonces yo tengo que regresar lo que no me pertenece.
Abraham entregó lo que no le pertenecía. ¿Le creyó a Dios? Claro que le creyó a Dios. Creyó que Dios era soberano. Llegó un momento en que entró en duda. Recuerden que él bajó a Egipto porque había hambre. Y había hambre, pero bajó a Egipto. Había hambre, pero el Señor también, él sabía quién era el dueño del oro y de la plata y quién era el dueño de todas las cosas. Pero fue a Egipto a buscar. Y ahí tuvo sus consecuencias. Pero aquí ella está dándose cuenta que al Señor hay que darle lo que le corresponde. Entonces, regresando, número 1, regresando lo que no es nuestro. Número 2, encontramos entonces respetando los bienes ajenos. Ya regresamos lo que no es nuestro. Parece que fuera algo parecido. Una cosa es regresar lo que no es nuestro y otra cosa es respetar los bienes ajenos. Sigue hablando aquí el rey de Sodoma y de Gomorra, allí en Génesis 14, 21, 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame dame las personas y toma tú para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, a Yahweh, a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comían los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manred, los cuales tomarán su parte. Mire, el rey de Sodoma dijo, mire, quédese con todo, róbeselo. Lo está diciendo así, en la cara. ¿Sabe qué? Róbeselo. Quédese con eso. No me lo devuelva. Deme la gente y quédese con lo que usted ya recuperó, ¿cierto? Pero Abraham sabía que ese dinero no le pertenecía, que esos bienes no le pertenecían. Él fue a liberar a Lot, a su sobrino Lot, a su familia y a los que con él estaban. Al liberarlo, la gente que estaba con él salió con todo lo que les pertenecía. Abraham no dijo, tomen, denme todo lo que tienen y pónganlo aquí aparte y yo les voy a libertar. O sea que páguenme, ¿cómo llamamos? Ustedes tienen que pagar por si quieren ser libres. Una fianza, sí, digamos una fianza, pero algo más, una palabra más cuando a uno le dicen, bueno, si quieres que te devolvamos a tu suegra, danos 5 millones de pesos. Eso se llama, ¿cómo se llama? Extorsión. Abraham no extorsionó, ni Abraham le dijo, le doy 20 millones y quédese con mi suegra. No, para nada, ¿cierto? No, Abraham no extorsionó a nadie. Abraham le dieron, él sacó todo, dijo, yo lo único que vine fue a liberar, no estoy cobrando por la liberación. La liberación fue gratuita, Dios nos dio un regalo, nos dio libertad gratuitamente, así como Abraham libertó gratuitamente a su sobrino Lot, a todos los que con él estaban. Él fue y lo sacó y le dice, todo lo que es de ustedes, llévenselo, es de ustedes, no me voy a quedar con nada. Él respetó los bienes ajenos, no codició absolutamente nada de nadie. Nosotros no, bueno, ¿usted quiere que yo le haga un favorcito? Sí, claro, pero vale tanto. Vale tanto. Entonces no lo puedo hacer. Entonces no es favor, ¿cierto? Si usted no me paga, hermano, qué pena, pero es que el tiempo, me desgasto, se me acaba el carro, se le acaban las llantas. No, entonces no lo haga. Si no lo puedo yo hacer de una forma, ¿cómo se dice? Honesta, no lo hago. Y no voy a codiciar lo que el otro tiene. Si yo lo hago, pero me das eso. No, Abraham nunca codició lo que no era de él. ¿Había ley? No había ley. No se había escrito, la Torá no se había escrito, las instrucciones de Dios todavía no se habían dado. Pero Abraham tenía una relación íntima con Dios y entendía
que de él provenía todo su sustento. Aprendió a entender eso después de que salió de Egipto. Y ahora él le dice, no me voy a quedar con nada. Lo que dice luego, allí Éxodo 20:17, en el 10º mandamiento de la ley de Dios, del decálogo aquel que vio el Señor en las piedras, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Empieza por lo más alto hasta lo más bajo. No vas a codiciar nada de tu prójimo tenga, ni siquiera la correa de los zapatos que ellos llevan. No los vas a codiciar, no vas a querer tener lo que no es tuyo. Si tú quieres tener algo, trabaja por eso. ¿Quieres tener algo? Esfuérzate por conseguirlo. Consíguelo por tu propio esfuerzo y no deseando quitarle a los demás. A ver, hay gente que hoy por hoy son muy fáciles, ¿cierto? Solamente quieren quitarle al pueblo para enriquecerse ellos. El Señor dice, no. Así no se trabaja, ni siquiera en la iglesia. Pastor, ¿quiere enriquecerse? Trabaje, vaya y trabaje. ¿Quiere enriquecerse? Ponga una empresa, haga algo que le genere a usted ingresos, pero no le robe a la iglesia. No se robe lo que no le pertenece a usted. No quiere decir que cuando se recogen los diezmos no tenga derecho a utilizar de esos diezmos. Pero el problema es enriquecerse a costillas, por así decirlo, de las riquezas o de la pobreza. Enriquecerse de la pobreza de la iglesia. Engañar a la iglesia para hacerse el multimillonario. Ni siquiera el pastor tiene derecho. No tiene derecho. ¿Se quiere enriquecer? Hágalo de una manera honesta. ¿Quiere tener dinero? Trabaje por eso. ¿Quiere un yate? ¿Quieres un yate? ¿Sabes lo que pasa con esas iglesias que dicen, ustedes no creen que el pastor debería tener un avión privado para que no tenga que viajar con toda esa mano de paganos ni contaminarse? Entonces la gente, amén, entonces quedar, saque, pague, dé. Y la gente empieza a sacarle a la gente su dinero para que el pastor viaje en avión privado. Eso se llama codicia. No solamente el pastor. Pero yo hablo de la gente de la iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia. De los de afuera. A los de afuera los juzgará Dios. Pero a los de adentro los tenemos que juzgar nosotros. Nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, no codiciarás absolutamente nada de tu prójimo. Por ahí no que cree que dice que es codicia buena. No, la codicia no es buena. Ningún tipo de codicia. Si el Señor dice no codiciarás. Por buena que parezca. Entonces, respetar los bienes ajenos, respetar lo que no te pertenece, respetar lo que le pertenece a los demás, eso el Señor lo enseñó y Abraham lo tenía muy claro. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Desde el pastor hasta la oveja más pequeña de la iglesia. Tenemos que tener claro eso. Que las cosas, si yo quiero algo, debo trabajar para conseguirlo. No es que yo me quemé las pestañas en la universidad bíblica. Se quemó las pestañas, bien, gloria a Dios. Ahora trabaje para la obra del Señor, sí, pero no se robe lo que no le pertenece. No abuse de su ministerio. Entonces nosotros debemos respetar los bienes ajenos, devolver lo que no nos pertenece y respetar los bienes ajenos. Ahora mira, estamos hablando de mi actitud y las consecuencias. Ahora, Dios protege y premia. Escucha esto, Dios protege y premia. Ahí seguimos con Génesis 15, del 1 al 3. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ni siquiera se le presentó el Señor de frente, sino en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Voy a leer lo que dice aquí. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, yo que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Yo le había prometido a Abraham que él haría una gran nación, que su descendencia sería grande. Y ahora le dice el Señor, no temas, Abraham. ¿Sí lo estoy diciendo? Después de toda la palabra de Jehová, le dijo diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Quiere decir, yo soy tu protección. Yo soy quien te protejo. No temas. ¿Te das cuenta? Aquí Dios protege. Abraham actuó correctamente delante de Dios y Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es galardón? Sí, tu premio. Tu premio, tu regalo, tu premio y tu galardón será sobremanera. O sea, mucho más de lo que alcances a imaginar será grande. Ahora Dios le había dado una promesa a Abraham. Y Abraham le dice, Señor, ¿pero qué? ¿Qué me darás siendo que no me tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, que será que me herede todo lo que tú me has bendecido. Dios me has dado riquezas, Dios me has bendecido, Dios me has hecho una persona importante. Todo el mundo me ve a mí como una persona importante aquí en el Medio Oriente, pero no tengo nada. Puedo ser un gran empresario. Abraham era un empresario. Abraham no se ganó lo que tenía solamente a costilla de los demás. Él nunca se ganó nada a costilla de los demás. Él trabajó por lo que tenía. Él se esforzó por lo que tenía. Él compró seguramente esclavos porque en ese entonces se podían comprar esclavos. Era algo que era normal. Los mismos pueblos se vendían como esclavos para pagar deudas. Y Abraham se había enriquecido, pero a base de esfuerzo, a base de una visión empresarial, no a base de los demás, de robarle a nadie. Hemos visto que Abraham tomó los bienes de todos, se los entregó a Melquisedec. Vemos que Abraham le devolvió todos los bienes al rey de Sodoma, no se quedó con nada. Y él le dice, mira, ¿qué? Tú me dices que no tema. Tú me dices que mi galardón, mi premio será en gran manera grande, pero no me has dado prole. Pero a pesar de que Dios no le había dado prole, no le había dado descendencia, Dios le estaba dando una promesa. Él dijo, yo soy tu escudo, yo estoy alrededor de ti y tu galardón es grande. Lo que yo te voy a dar, escucha esto, lo que yo te voy a dar no es comparable con lo que tú tienes. Es que lo que Dios da no es comparable con lo que nosotros tenemos. Yo puedo tener riquezas, gracias a Dios no las tengo. Pero qué tal que el pastor, claro, como es el pastor, y entre más tenga más unción, ahora me toca andar con reloj Rolex y anillo de diamantes y en un BMW para que diga, wow, unción, ¿cierto? No, Dios, gloria a Dios. Pero aunque tuviera, gracias a Dios porque no tenemos. Pero aunque tuviéramos, lo que Dios nos ha dado a nosotros es más que todas las riquezas del mundo. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y cuando estuvo aquí en los días de su carne, Satanás le mostró todos los reinos del mundo. Dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Sabes qué, Yahshua? ¿Sabes qué, Jesús? No tienes que sacrificarte. No te tienes que sacrificar. ¿Para qué? Lo puedes conseguir fácil. ¿No viniste a salvar al mundo? ¿No viniste a salvar al mundo? ¿A eso vino, sí o no? A eso vino. Los Satanás dicen, ya viniste a salvar al mundo, no necesitas sacrificarte. Solamente póstrate, adórame y te lo devuelvo. Así es sencillo. Satanás sabía que todo eso le pertenecía a Dios, que él se lo había robado.
Dijo, póstrate, adórame y te lo devuelvo. Y el Señor dijo, Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vete de mí, Satanás. El Señor sabe que había que ganar con esfuerzo. Ahora el Señor dice, mire, lo que yo les doy a ustedes es más grande que todo lo que tienen aquí. Lo rechacé yo, rechácenlo ustedes. ¿Saben por qué? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. No se preocupen por lo que tienen o por lo que no tienen. Preocúpense por lo que yo les he dado. Preocúpense por creerme a mí, saber que yo soy su escudo, dice el Señor, y creer que yo les tengo a ustedes un premio sobremanera grande, galardón sobremanera grande. Si yo obedezco, si yo ando conforme a la palabra del Señor, Dios me va a dar mi galardón. ¿Cuál es mi galardón? Dice Pablo, que predicando presente gratuitamente el mensaje del Evangelio. Entonces Dios protege y premia. Devolver lo que no es nuestro, no codiciar los bienes ajenos, y vamos a encontrar que Dios protege y premia. Más adelante, mira lo que sigue diciendo Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo para acercarme a Dios tengo que creer que Dios existe. Si no, es imposible acercarme a Dios. O sea, para acercarme a Dios tengo que acercarme por fe. No, Dios no existe. Todo esto es producto de una explosión, el Big Bang. Se murió el científico que estaba enseñando eso. Allá tullido en una silla de ruedas, que pudo haber traído muchas cosas para la humanidad. Ojalá que sí. Ahora, yo no lo voy a juzgar ni nada. El Señor juzgará a los de afuera. Volvemos otra vez. Él ya se murió. Mucha gente lo elogia. No sé cómo, no lo voy a pronunciar porque no sé ni cómo se pronuncia. Como él llame, ¿cierto? Ya, tenía un nombre bien difícil porque es anglosajón y nosotros somos hispanos. Pero ya se murió. Pero él no creía en Dios, nunca se acercó a Dios porque no tuvo fe, no había fe en ese hombre. Ese hombre solamente creía en lo que veía. Gloria a Dios. Nosotros, que somos unos pobres ignorantes, o yo que soy un pobre ignorante, que no conozco de ciencia, ni tengo ni siquiera un telescopio para mirar las estrellas, con solo mirar los cielos que cuentan la gloria de Yahweh, ya por fe creo que hay una mano que adora, por fe creo que Dios me ha lavado, por fe creo que Dios me ha comprado, y por fe creo que yo tengo vida eterna. El que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. Crea que le hay y que ese Dios es galardonador, ese Dios te tiene un premio. Que cuando tú llegues, Él te va a tener allí, en su presencia, para ti, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Entonces, que si es imposible agradar a Dios. Entonces, yo quiero recibir el galardón, tengo que creerle. Tengo que creer que Dios me guarda, Él es mi guardador, mi sombra, mi mano derecha. Que el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Creer a su palabra. Entonces, Dios protege y premia. Vamos a seguir adelante. Lo otro es creerle al Señor. Creerle al Señor nos justifica. Nos justifica. ¿Sí? Dios te guarda y te premia. Dice, yo soy tu escudo y tu galardón supremamente grande. Entonces, eso, si yo le creo al Señor, entonces eso me justifica. Mira lo que dice, seguimos ahí, Génesis 4, 15, 4, se dice, luego vino a él Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será, heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Viene hablar y cuestionar al Señor. Eso lo hablamos el viernes, creo. Que nosotros podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Cuestiónelo.
cuestiónelo. Nosotros podemos cuestionar a Dios. Yo le puedo preguntar al Señor por qué me pasan las cosas o para qué. Él quiere que no. Señor, no entiendo por qué me permites esto. Porque mi poder se perfecciona. Confía en mí. Si tú le preguntas a Dios, ¿tú crees que Dios no te va a contestar? Claro, yo le digo, ahora si yo le voy a decir, Señor, eres un Dios tan malo. No, el Señor no te va a aceptar. El Señor ni siquiera te va a escuchar. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy pasando por un problema, por una dificultad, por tristeza quizás, por algo que me está afectando? Si yo le pregunto, yo tengo que tener la confianza que Dios me va a responder. Él le preguntó, no lo cuestionó. ¿Abraham acaso no cuestionó al Señor? Señor, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de manera grande. Señor, ¿qué? ¿Qué me vas a dar? Si lo único que tengo es este esclavo que nació, este siervo nacido aquí en mi casa, y este es el que me va a heredar. Este es el que me va a heredar este Damaseno. Y entonces él lo cuestionó. Y el Señor le dice, no te heredará este. El Señor se lo contestó. El Señor le iba a poder decirle, mira, ¿sabes qué, Abraham? Si yo quiero que ese Damaseno herede lo tuyo, ¿a ti qué te importa? ¿No te lo va a poder decir el Señor así? Claro que sí. Pero el Señor no es una persona como hablamos otra vez el viernes, que te contesta con 2 piedras en la mano. Si no te gustó, te sobaste y vete a ver a freír espárragos. No, Dios es un caballero. Dios es todo un caballero. Él es una persona que te habla a ti con las mejores palabras. Eso lo hablamos el viernes también. Palabras buenas, palabras de consuelo. Él te da palabras de consuelo. No te preocupes, Abraham. Este no va a heredar. El que te va a heredar va a ser un hijo nacido. Él te va a heredar y tu descendencia va a ser tan grande que no se podrá contar. Entonces, y creyó a Jehová, creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Señor, le creyó. Yo tenía como unos 70 años ya ahí, no me acuerdo, no sé. Pero a los 100 años todavía, hasta los 100 años, el Señor le dio la respuesta. Tú puedes esperar, creyó a Jehová, a Yahweh y le fue contado por justicia. Mira lo que dice allí en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9, hablando de la justicia de Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así fue que terminó ese texto que estamos leyendo. Sabed, pues, sabed por lo tanto que los que son, ¿qué? De fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que creen, los que le creen a Dios son hijos de Abraham. Los que no le creen, los incrédulos, son hijos de Ismael. Así es fácil. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano, ¿qué dice? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, estamos hablando de los héroes de la fe, ¿cierto? Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, yo le creo a Dios y la fe que yo le tengo al Señor, creyéndole a Dios, esa fe me es contada por justicia, me justifica. Ahora yo soy fe, de modo que los que tenemos fe, somos bendecidos en el creyente Abraham. Somos bendecidos, es una bendición de parte de Dios. ¿Le crees a Dios? Te es contado por justicia. Es que no, si usted no sea circuncida, hermano, no puede ver a Dios. No, eso no. Porque cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó siendo incircunciso, para que fuera padre de los de la incircuncisión. Y le dio el pacto de la circuncisión para que fuera padre de los de la circuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes. No los creyentes en Abraham. Es que aquí no hay que creerle a Abraham. Aquí hay que creerles a Dios. Y si yo le creo a Dios, me es contado por justicia. No si creo en Dios.
Porque la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es creerle a Dios. Entonces, creerle al Señor nos justifica, Él nos protege y nos premia. Y también, si le creemos, Él nos justifica. Ya vamos acabando. Dios pide un sacrificio. ¿Sabías tú que Dios nos pide sacrificio? ¿No sabían eso? Ah, hermano, yo no te pido que hagas sacrificios. No, yo no te estoy pidiendo que te subas un cerro con frijoles en los zapatos. Y si le pones frijoles a los zapatos, mejor que los pongas cocinados, para que no te duelan los pies, ¿cierto? No, yo no te estoy pidiendo ese tipo de sacrificio. Vamos a ver qué tipo de sacrificio pide al Señor. Mira, este texto es largo, dice, y le digo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vuelve y lo cuestiona, ¿cierto? Vuelve y lo cuestiona, es que tenemos derecho. Y le dijo, tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiñas en los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice Abraham, ¿en qué de conocer que te he de heredar? ¿Cierto? ¿En qué de conocer que te he de heredar? Que he de heredar. Entonces el Señor dice, mire, tráigame estos animales, sacrifíquelos. Está pidiendo al Señor un sacrificio. Ese sacrificio tenía un propósito. Ese sacrificio tenía el propósito de que Dios, en el tiempo antiguo, los pactos se hacían sacrificio. O sea, el sacrificio que Dios estaba haciendo, ya lo vamos a ver más adelante, era un pacto que Dios iba a hacer con Abraham. El Señor dice, tráeme este sacrificio. Número 1, lo que está pidiendo él dice, el Señor dice, tráeme esto y sacrifícame. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le está haciendo el Señor pidiendo un sacrificio? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pidió el sacrificio? ¿Lo cuestionó? No, lo cuestionó cuando le dijo que la iba a dar. Él dice, ¿cómo lo voy a saber esto? Tráeme un sacrificio. Obedeció, porque es que nosotros tenemos que obedecer la voz del Señor. Obedeció y le dio un sacrificio. Ahora, así como Dios nos pide a nosotros sacrificio, así como Dios le pidió a Abraham sacrificio, Dios nos pide a nosotros también sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio Dios nos pide a nosotros? ¿Se alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué tipo de sacrificio? Aquí Dios le pide un sacrificio. Bueno, sacrificó un cordero, un becerro, los palominos, todo eso. Ahora, ¿qué tipo de sacrificio? Vamos a mirar. Allí en Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 13 y 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Estamos hablando, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Esto lo vas a leer. Nosotros tenemos una heredad. El Señor nos dio una heredad. Pero aquí dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir, la que viene, la que Dios prometió, la que nos ofreció, el galardón de Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza. O sea, sacrificio hay que hacer. Pero el sacrificio que Dios pide no es ponerse frijoles en los zapatos. El sacrificio que Dios pide no es azotarse las espaldas. El sacrificio que Dios te pide no es hacerte colgar en un madero. El sacrificio que Dios te pide es un sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es que eso ya es, Señor, pídeme otra cosa, Señor. Pídeme otra cosa, Señor. Pídeme subir un monte con frijoles en los zapatos, pero no me pidas que confiese tu nombre. Que le ande diciendo a la gente que tú eres el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en Jesús de Nazaret, en el Cristo de la gloria, tenemos salvación. Porque este Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. No me pidas eso, Señor.
Prefiero azotarme. Prefiero cargar un muñeco en las espaldas, pero no me pidas que te confiese. Eso es lo que se me pide, porque es que confesar el nombre de Dios, dar fruto, el fruto del lado que confiese su nombre, no es fácil. Es el sacrificio del cual Dios se agrada. Y ahora sí que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales que sacrificio se agrada a Dios. Ese es el sacrificio que Dios nos pide. Dios le pidió a Abraham que le sacrificara unos animales. Dios nos pide, sacrifícame fruto de labios que confiese mi nombre. Alábame, glorifícame y proclámame a las naciones. Proclámame. Dile a la gente que tiene necesidad de conocer al Dios vivo. Si no lo conocen, ese es el tiempo aceptable, ese es el día de salvación. Entrégale su vida a Jesucristo y su vida cambiará. Y el Señor le promete a usted que le guardará y que le bendecirá y que le tiene un premio allá en el cielo. Esos son los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Entonces Dios pide a nosotros un sacrificio. Ahora mira, aquí otro punto es, Dios juzga al opresor. Dios juzga al opresor. Vamos a ir por este lado, de acuerdo a lo que estamos viendo. Dice Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. 400 años. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 470 creo. 470, pero yo digo que 400. Porque los primeros años que estuvieron no eran esclavos. Los primeros años que ellos estuvieron en Egipto llegaron como reyes. Eran los hermanos de José. Entonces los hermanos de José tenían beneficios porque el faraón les dio beneficios porque José era el segundo en el reino de faraón. Pero después de que murió ese faraón, se levantó otro faraón que no conocía a José y oprimió al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estuvo en esclavitud, estuvo oprimido, estuvo clamándole a Dios y Dios escuchó. Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera en Egipto porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Mostrarle su poder, mostrarle que él era el Dios del Dios, el Rey del Rey y Señor, Señor, lo toma y después lo saca con gran riquezas. Con grandes riquezas, eso lo vamos a ver de pronto si hablamos de más adelante de Pesach, que ya viene la fiesta de Pesach, que ya viene la Pascua y que seguramente vamos a poder hablar de esto. Pero entonces, el Señor, acuérdate que Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo, y que Faraón es un tipo de Satanás. ¿Quién oprimía al pueblo de Israel? Faraón, que es el tipo de Satanás. ¿Quién nos oprimía a nosotros antes de haber sido libres del pecado y de la muerte? Satanás. Estábamos bajo el poder de Satanás. El Señor dice, yo juzgaré y después yo lo juzgaré y después os saldrán con gran riqueza. O sea que ya después el Señor nos saca, es que las riquezas de nosotros no son materiales sino espirituales. Mira lo que dice Juan 16 del 7 al 11. Pero yo os digo, cogí todo el tema, todo el texto para poder entenderlo, lo que dice al final, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, que está en griego, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice Él, o sea, es una persona, está hablando de una persona, no de una fuerza. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio, ese es el punto que más nos tiene más acá, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, de justicia, de pecado y de juicio.
La justicia que el Señor ha tenido, que nos ha justificado, ¿cierto? Por la fe, porque creerle a Dios nos justifica, de justicia, de pecado nos ha hablado de que no somos pecadores, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, el faraón de este mundo, ha sido ya juzgado. Ya, el Señor ya juzgó a Satanás y ya la sentencia está dada. Ya veremos que ya lo que le pasa, ya sabemos lo que le espera a Satanás. Satanás no se va a ir al infierno a revolver el caldero. No se va a ir a revolver el caldero donde están los pecadores. Se va a ir allá a quemarse con los que se van allá. Porque el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien me decía, yo prefiero irme con Don Sata, ya gozarme en el infierno. Le dije, pues está muy de malas, hermano, porque ni usted ni Don Sata se van a gozar. Allá es donde será el lloro y el crujir de vida. Entonces, Dios juzga al opresor. Dios ya juzgó a Satanás. Dios nos ha dado libertad y Dios nos ha dado gran riqueza. ¿Por qué? Porque nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado vida eterna. Nosotros tenemos las riquezas celestiales. Por eso se dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. Dios juzga al opresor. Amén. Entonces, yo ya creo que ya con eso terminamos. Gloria a Dios. Dios hace pacto con su siervo. ¿Se acuerdan que hablamos de que el sacrificio nos habla de un pacto? Dios hace pacto con su siervo. Mira lo que dice acá. En aquel día hizo Yahweh, o Jehová, como dice la Reina Valera, un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta allá. Toda esa tierra debería ser desde Israel. No sé si el Señor dice que se la dio, seguramente la dio, que la robaron al enemigo. No sé si llegará un momento en que Israel tomará esta tierra, no lo sé. Ahora el Señor lo prometió. Dios hace un pacto con su siervo. ¿Quién es el siervo de Dios? Abraham. Nosotros somos siervos de Dios. Entonces el pacto no solamente es para Abraham, también es para nosotros. El Señor dice que ese fue el pacto a Abraham, que le haría esa tierra. ¿Cuál es el pacto que Dios nos da a nosotros? Mira lo que dice Hebreos 10, 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, ¿cierto? Añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con nosotros? Poner sus leyes en nuestro corazón, ¿cierto? Y en nuestras mentes las escribirá y nunca más, y cuando dice nunca más, es nunca más, se acordará de nuestras transgresiones. Ese es el pacto. Aquí comienza el pacto. Que pondría su ley en nuestros corazones, las escribiría en nuestras mentes y que nunca más yo deshice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones, dice el Señor. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Mira lo que sigue diciendo allí en Hebreos también. Gloria a Dios, ahí no sé por qué no nos salió el texto bíblico. Hebreos 9:15 dice, así por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una herencia. Le prometió una tierra supremamente grande para sus descendientes, una herencia. ¿Qué nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Una herencia. ¿Pero qué tipo de herencia? ¿Una herencia temporal? No, una herencia que eterna. ¿Dónde? En los cielos. No va a ser aquí en la tierra. Los que se queden aquí en la tierra, si es que llegase a quedarse en la tierra, aunque la Biblia dice que todo esto desaparecerá, no sé cómo van a poder vivir tan apellizcados acá. Pero no creo. El Señor nos da una herencia en el reino de los cielos, una herencia eterna, con la sangre del pacto de Dios. El Señor hace un pacto con tu siervo. El Señor hace un pacto con nosotros. El Señor nos dice, mira, si tú simplemente escuchas mi voz, me obedeces, me das
no te quedas con lo que no es tuyo, no codicies los bienes ajenos, yo seré tu escudo, tu galardón será grande, yo te voy a bendecir, te voy a dar una herencia eterna. Si yo entiendo, escucho la ley del Señor, le creo a Dios, al creerle a Dios, mi fe será contada por justicia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Le hemos creído a Dios? ¿Estamos creyendo al Señor? Le hemos dicho, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo lo que tú dices. Lo recibo. Y si no entiendo, preguntémosle al Señor, que el Señor sabrá contestarnos a nosotros acerca de nuestras peticiones. Vamos a terminar orando y dándole gracias al Señor en esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Nos hemos congregado, Señor, como iglesia, Señor, como la iglesia, Señor, comprada con la sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor, para meditar, Señor, en tu palabra, Señor. Señor, que podamos entender, Señor, Dios mío, que tu palabra, Señor, es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor. Que tu palabra, Señor, Dios mío, tiene la misma vigencia, Señor, que ha tenido desde el momento que se escribió el libro de Génesis. El libro de Bereshit, Señor, hasta hoy, el Señor, hasta cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Señor, toda esa palabra, Señor, es totalmente vigente para el día de hoy, Señor. Que podamos entenderla, Señor, que podamos, Señor, proclamarla, Señor, que podamos decirle a la gente, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria, Señor. Señor, Padre del cielo, la gloria, en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia para decirte, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, porque, Señor, todas tus promesas son en ti, y en ti, amén, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, a creerte aquí, Señor, y a andar conforme a tus mandamientos, Padre. En nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. De esta manera ya vamos a terminar, vamos a quedar despedidos, gloria a Dios. Y pues ya será hasta el día viernes, en la casa de la hermana Jenny, si el Señor así lo permite. Y mañana estaremos transmitiendo a través del internet también por el Facebook. Amén, gloria a Dios. Vamos a saludar el amor del Señor y bendiciones para todos, gloria a Dios. Yo no sé si vamos a mirar, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, amén.